El error más peligroso que puede cometer una persona jubilada en México no es gastar demasiado en un solo día, es confiar en que, porque el depósito de la pensión apareció una vez en la cuenta, todo lo demás seguirá funcionando de manera automática. No funciona así. Un pago puede llegar completo y, aún así, comenzar a desaparecer en silencio por una domiciliación que nadie revisó, por una comisión que parecía pequeña, por un préstamo descontado directamente, por una transferencia enviada a una cuenta equivocada, por un cargo no reconocido que se dejó pasar o por un mensaje falso que obliga a entregar datos con el pretexto de confirmar la pensión. Presta atención a esto. Una diferencia de 380 pesos al mes parece poca cuando se ve aislada, pero representa 4.560 pesos en un año y 22.800 pesos en 5 años. Para alguien que recibe 9.000, 12.000 o 18.000 pesos mensuales, esa fuga no es un detalle. Es medicina, comida, luz, transporte y tranquilidad. El nuevo aviso que muchos jubilados están ignorando no consiste en entrar en pánico ni en correr a entregar documentos a cualquier persona. Consiste en revisar el pago, la cuenta, los descuentos, los datos registrados y el origen de cualquier notificación antes de que una anomalía pequeña se convierta en una pérdida permanente. Durante décadas he visto el mismo patrón. El trabajador cumple, cotiza, aguanta aumentos de precios, paga intereses, ayuda a sus hijos y llega a la jubilación pensando que por fin tendrá una etapa predecible. Entonces descubre que la pensión tiene fechas, condiciones, cuentas vinculadas, comprobantes, retenciones, créditos, beneficiarios, movimientos de afore y reglas fiscales que casi nadie le explicó con claridad. La mayoría piensa que no califica para reclamar, corregir o solicitar una revisión. La mayoría también supone que el banco, el IMSS, el ICSST, la Afore o el SAT van a avisarle personalmente cuando algo está incompleto. Nadie va a avisarte sobre esto de la manera en que tú imaginas. Puede aparecer un estado de cuenta, una leyenda en una aplicación, una notificación electrónica, un cambio en el monto o una llamada automatizada, pero entender qué significa y actuar correctamente sigue siendo responsabilidad del titular. Esto no es automático. Y precisamente por eso una persona ordenada puede perder dinero sin haber cometido ningún fraude, sin haber ocultado ingresos y sin haber firmado conscientemente algo perjudicial. Observa cómo funciona esto. El depósito entra a las 6 o 7 de la mañana. La persona ve el saldo y respira tranquila. Horas después, se cobra un seguro de 289 pesos que aceptó junto con una tarjeta hace 3 años. Al día siguiente, se descuenta una mensualidad de 1.740 pesos por un crédito cuyo costo total nunca comparó. Después aparece una compra digital de 620 pesos que no reconoce, pero decide esperar porque piensa que quizá fue un familiar. Una semana más tarde retira efectivo en un cajero que cobra comisión porque no pertenece a su banco. Al final del mes, de una pensión de 14.500 pesos, más de 3.000 ya salieron por conceptos que no estaban en el presupuesto. No hubo un gran robo visible. Hubo una cadena de pequeñas salidas. Aquí está el detalle que casi nadie entiende. El sistema financiero no mira tu dinero como una sola cantidad emocional. Lo procesa como operaciones separadas, cada una con fecha, referencia, comercio, autorización, cuenta, contrato y regla. Si tú no unes esas piezas, nadie las unirá por ti para proteger tu vida cotidiana. En 2026, el calendario oficial del IMSS fija fechas concretas y no siempre coinciden con el día primero natural. Enero se pagó el viernes 2, febrero el martes 3, marzo el lunes 2, abril el miércoles 1, mayo el lunes 4, junio el lunes 1 y julio el miércoles 1. Para agosto, la fecha marcada es el lunes 3, septiembre, martes prine, octubre, jueves, prine, noviembre, lunes 2 y diciembre, martes 1. La regla general comunicada por el propio instituto es que las pensiones pagadas directamente por el IMS se depositan el primer día hábil del mes y en una cuenta bancaria a nombre del pensionado. Esto parece sencillo, pero cambia completamente el juego cuando alguien recibe un mensaje el día anterior diciendo que debe actualizar su identidad para liberar el depósito. Si la fecha oficial todavía no llega, el retraso aparente puede no ser un retraso. Si la fecha ya pasó y el depósito no aparece, la solución no es contestar un enlace enviado por WhatsApp. La solución es verificar por canales oficiales y revisar la cuenta registrada. Una fecha equivocada crea ansiedad,
Y la ansiedad es exactamente lo que aprovechan quienes buscan robar datos. A finales de 2025, el IMSS tuvo que aclarar públicamente que era falsa la información, según la cual el pago de pensiones dependía de realizar un supuesto trámite digital obligatorio y que, de no hacerlo, la pensión sería bloqueada. Piensa en el impacto de esto. Miles de personas pueden recibir un mensaje que parece urgente, con logotipo, lenguaje formal y una amenaza concreta. Su pago será suspendido. La persona entra, escribe CURP, número de seguridad social, teléfono, datos bancarios y quizá una contraseña. El problema no era la pensión. El problema era el miedo. Esto está ocurriendo silenciosamente con distintas versiones: actualización de expediente, validación de supervivencia, devolución pendiente, bono para jubilados, ajuste retroactivo o cambio de tarjeta. El nombre cambia, pero el mecanismo es el mismo. Primero te asustan, después te hacen sentir que el trámite debe completarse en minutos y finalmente te piden información que una institución seria no debería solicitar por un enlace improvisado. El caso del ISSSTE también exige calma. El instituto publica su propio calendario anual y sus depósitos pueden realizarse antes de que comience el mes correspondiente. En 2026 informó, por ejemplo, que el pago de febrero se realizaría el 30 de enero y que la primera parte del aguinaldo se entregaría durante la primera quincena de noviembre. Esto significa que comparar la fecha de un pensionado del ISSSTE con la de un pensionado del IMSS puede llevar a conclusiones equivocadas. Son sistemas distintos, calendarios distintos y expedientes distintos. Además, el ISSSTE ha señalado que desde 2014, sus pensionados no necesitan presentar certificado de supervivencia para continuar recibiendo el pago. Por eso, cuando alguien llama diciendo que debe depositarse dinero para reactivar la supervivencia, no se trata de un trámite normal. Presta atención a esto. Una regla verdadera puede ser utilizada como disfraz de una mentira. Existen actualizaciones de datos reales, existen procesos de identificación reales y existen trámites reales. Pero eso no significa que cada mensaje recibido sea legítimo. La primera gran revelación es esta: el aviso más importante sobre tu pago no siempre aparece como una carta oficial que dice, "Usted está en riesgo". A veces aparece como una diferencia de 200 pesos, una fecha que no coincide, una cuenta que ya no reconoces, un concepto abreviado en el estado de cuenta o una solicitud de datos que llega justo antes del depósito. La mayoría nunca se dio cuenta de esto porque espera una señal grande. El sistema, en cambio, produce señales pequeñas. Un banco puede marcar una operación para revisión porque no coincide con el patrón habitual. Una Afore puede tener un domicilio antiguo. El SAT puede tener un buzón sin revisar. Una tarjeta puede seguir cobrando un servicio olvidado. Un beneficiario puede no estar correctamente registrado. Una clave puede estar desactualizada. Nada de esto significa automáticamente que perderás la pensión, pero cada punto ignorado puede retrasar, encarecer o complicar la recuperación del dinero. Ahora quiero desacelerar un momento, porque detrás de estas reglas hay personas. Hay una mujer de 67 años que trabajó más de 30 años como secretaria y que todavía anota cada gasto en una libreta. Hay un hombre de 72 que se levanta temprano el día del pago porque necesita comprar sus medicamentos antes de que suban de precio. Hay una pareja que depende de una sola pensión y que calcula si puede pagar gas, agua y una consulta médica en la misma semana. Para ellos, una notificación bancaria no es una simple alerta en una pantalla. Es la posibilidad de no completar el mes. Cuando el dinero tarda, cuando aparece un descuento desconocido o cuando una aplicación bloquea temporalmente el acceso, la sensación es de estar siendo observado y castigado sin explicación. Y lo más doloroso es que muchas de estas personas hicieron todo lo que se esperaba de ellas. He conocido familias que se endeudaron para cubrir 2 semanas mientras aclaraban un problema bancario. He visto jubilados pedir prestados 5,000 pesos y terminar pagando mucho más porque el crédito incluía intereses, comisión, seguro y descuento automático. He visto personas confiar en una llamada que conocía su nombre completo y los últimos dígitos de su tarjeta. La llamada parecía auténtica porque el delincuente ya tenía parte de la información. Esa es la nueva realidad. No necesitas ser ingenuo para caer.
Basta con recibir el mensaje correcto en el momento de mayor preocupación. Pero existe una forma más inteligente de actuar. No consiste en desconfiar de todo ni en guardar el dinero debajo del colchón. Consiste en separar hechos de amenazas, documentos de capturas de pantalla, canales oficiales de enlaces improvisados y obligaciones reales de supuestos trámites urgentes. El primer ciclo de protección empieza con algo que parece demasiado básico: confirmar quién paga, cuándo paga y en qué cuenta paga. Un pensionado del IMSS que recibe directamente del instituto no debe basarse en el calendario de una aseguradora ni en el de una Afore. Un pensionado del ISSSTE no debe tomar como referencia la fecha del IMSS. Una persona que recibe renta vitalicia mediante aseguradora tiene condiciones contractuales que deben revisarse con esa entidad. Esto no es automático. El hecho de que todos llamen pensión al ingreso no significa que el recorrido del dinero sea idéntico. Antes de reclamar un supuesto retraso, identifica el origen exacto del depósito en el estado de cuenta anterior. Busca el nombre del ordenante, la referencia, la fecha valor y el monto neto. Si el depósito del mes pasado decía una cosa y el de este mes aparece con otra leyenda, guarda ambos comprobantes. Imagina a Roberto, de 64 años, en Puebla. Recibe 11,800 pesos. El día primero no ve el depósito y entra en pánico porque debe pagar una cirugía dental. Un conocido le manda un enlace que promete consultar pagos retenidos. Roberto está a punto de escribir sus datos, pero primero revisa el calendario. Descubre que el primer día hábil será el lunes 3. El dinero llega esa mañana. No había retención, no había bloqueo y no había trámite pendiente. El riesgo real era el enlace. Ahora imagina el caso contrario. Teresa, de 70 años, en Guadalajara, espera hasta 5 días porque piensa que a veces se tarda. El pago no llega porque su cuenta fue cerrada después de meses sin usar la tarjeta y el depósito fue devuelto. Ella perdió tiempo valioso porque no verificó el estado de la cuenta. 2 personas, 2 errores opuestos: actuar demasiado rápido ante una falsa urgencia o esperar demasiado ante una anomalía real. Por eso, el mismo día del depósito deben compararse 3 cifras: el monto esperado, el monto depositado y el saldo disponible después de los movimientos automáticos. No necesitas una hoja complicada. Basta con observar. Si esperabas 13,200 pesos, entraron 13,200, pero el saldo disponible muestra 10,950. La diferencia no está en la pensión, está en lo que se cobró después. Si entraron 12,760, entonces debes identificar por qué el pago llegó 440 pesos abajo. Puede existir una retención, un descuento autorizado, una modificación, un ajuste o un error. No adivines. Solicita el comprobante o talón correspondiente. Tienes que solicitarlo. La mayoría piensa que no califica para pedir una explicación por una diferencia pequeña, pero una diferencia pequeña repetida 12 veces deja de ser pequeña. Aquí aparece un mecanismo que casi nadie visualiza. Cuando el depósito entra, el sistema bancario puede ejecutar domiciliaciones previamente autorizadas sin esperar a que tú abras la aplicación. El dinero no descansa en la cuenta. Se encuentra disponible para órdenes válidas vinculadas al contrato: un préstamo, una tarjeta, un seguro, una membresía o un servicio pueden cobrar en cuanto existe saldo. Por eso algunas personas dicen: me depositaron menos, cuando en realidad el depósito fue completo y los descuentos ocurrieron minutos después. La solución depende del origen. Si el descuento corresponde a un contrato válido, hay que revisar el contrato y el costo de cancelarlo o liquidarlo. Si no se reconoce, hay que reportarlo de inmediato. Si es una domiciliación que ya no deseas, debes solicitar su cancelación conforme al procedimiento del banco y conservar folio. Esto no es automático. El segundo ciclo comienza con la cuenta bancaria. La cuenta donde se recibe una pensión no debe verse solo como una tarjeta de plástico. La tarjeta vence, se reemplaza, se bloquea o se pierde. La cuenta y la clave tienen otra lógica. Muchas personas creen que cambiar el plástico cambia necesariamente la cuenta. Otras creen que la clave nunca puede cambiar. Ambas ideas pueden provocar errores. Antes de entregar cualquier dato para actualizar el pago, confirma con la institución qué información requiere y si el trámite se hace presencialmente,
mediante portal oficial o a través de la entidad pagadora. Nunca sustituyas una cuenta solo porque alguien llamó diciendo que la anterior ya no es compatible. Y nunca permitas que la pensión se deposite en una cuenta a nombre de un hijo, vecino o gestor solo porque parece más práctico. En los pagos directos del IMSS, la cuenta debe estar a nombre del pensionado. Esa regla protege la titularidad y evita conflictos posteriores. Pensemos en Elena, una jubilada de 69 años en Mérida. Su hijo administra la aplicación porque ella no se siente cómoda con el teléfono. Durante meses, todo funciona. Después el hijo cambia de número, pierde acceso al correo y la aplicación pide una verificación. Elena no sabe la contraseña ni tiene control del teléfono registrado. Su dinero sigue siendo suyo, pero el acceso quedó atado a datos que no controla. Esto ocurre más de lo que parece. Ayudar a una persona mayor no significa apropiarse de sus claves. La mejor protección es que el titular conozca dónde están sus documentos, qué número está registrado, qué correo se utiliza y qué familiar de confianza puede acompañarlo sin recibir contraseñas ni NIP. El banco puede ofrecer mecanismos de apoyo, pero la identidad digital debe mantenerse bajo control del titular. También hay que revisar los límites y alertas de la cuenta. Un banco puede bloquear temporalmente una operación cuando detecta un patrón distinto, un acceso desde otro dispositivo, varios intentos fallidos o una transferencia inusual. Esto no significa que el banco se quedó con la pensión. Significa que el sistema de seguridad necesita validar. El error común es buscar en Internet un número cualquiera y terminar llamando a un centro falso. Usa el número que aparece en el reverso de la tarjeta, en el estado de cuenta o en la página oficial escrita directamente por ti. No uses el número que llegó dentro del mismo mensaje que te asustó. Parece un detalle, pero separa una aclaración legítima de un fraude. Si esta información está siendo útil para ti hasta aquí, deja tu like. No por mí, sino porque ese gesto ayuda a que este aviso llegue a otras personas jubiladas que todavía creen que revisar el depósito significa únicamente mirar el saldo. El tercer ciclo de protección entra en un terreno donde la velocidad se vuelve peligrosa. Las transferencias SPAY. Banco de México opera el sistema que permite mover dinero entre cuentas en cuestión de segundos y precisamente por esa rapidez mucha gente confunde una captura de pantalla con un pago terminado. No son lo mismo. Una imagen puede editarse, una notificación puede falsificarse, un mensaje de operación exitosa puede corresponder a una orden que no se acreditó. El documento que da certeza sobre una transferencia realizada por SPAY es el comprobante electrónico de pago, conocido como CEP, que puede consultarse con datos como la fecha, la clave de rastreo, el banco emisor, el banco receptor y la cuenta beneficiaria. El CEP contiene elementos de seguridad y permite validar que el dinero fue acreditado. Aquí está el detalle que casi nadie entiende. Ver una pantalla verde en el teléfono del supuesto pagador no significa que el dinero ya sea tuyo. Esto afecta a jubilados de una manera muy concreta. Muchos venden un automóvil usado, rentan una habitación, reciben apoyo de sus hijos, cobran una deuda o ayudan en un pequeño negocio familiar. Un desconocido dice haber transferido 28,000 pesos y muestra el comprobante en su celular. Después pide entregar las llaves o devolver una supuesta diferencia de 3,000 pesos. La persona ve una imagen convincente y actúa. Horas más tarde descubre que nunca hubo depósito. En otro fraude sí entra dinero, pero alguien llama diciendo que fue un error y exige devolverlo a una cuenta distinta. Presta atención a esto. No devuelvas por presión una transferencia que no comprendes. Contacta a tu banco, conserva la referencia, verifica el CEP cuando corresponda y no envíes el dinero a un tercero solo porque amenaza con denunciarte. La devolución de una operación equivocada debe documentarse y hacerse con asesoría del banco, no mediante instrucciones de un desconocido. José, de 71 años, vendió una camioneta por 145,000 pesos. El comprador llegó un sábado, hizo una supuesta transferencia y mostró una captura. José vio que el nombre y la cantidad parecían correctos, entregó documentos y llaves. El saldo nunca aumentó. El fraude se consumó porque él verificó la apariencia del comprobante, no la acreditación en la cuenta. Ahora observa otro caso. Marta recibió 9,500 pesos que no esperaba. Minutos después, un hombre llamó diciendo que se había equivocado y pidió devolverlos a la cuenta de su esposa. Marta se negó, llamó al banco y pidió folio.
La operación quedó documentada. Días después, supo que el depósito formaba parte de una maniobra para usar su cuenta como puente. La prudencia no consiste en quedarse con dinero ajeno. Consiste en no moverlo sin entender de dónde vino y cuál es el procedimiento correcto. Las transferencias también dejan una huella que conviene conservar. La clave de rastreo, el CEP, el estado de cuenta y el concepto escrito pueden servir para aclaraciones, contratos, préstamos familiares o justificación de recursos. La mayoría utiliza conceptos vagos como varios, apoyo o un emoji. Eso no convierte la transferencia en ilegal, pero dificulta reconstruir la historia meses después. Si tu hija te devuelve 20,000 pesos que le prestaste, guarda la conversación, el comprobante original y la devolución. Si vendes un mueble por 12,000, conserva evidencia de la venta. Si recibes renta, honorarios o ingresos por actividad, no los disfraces como donativo solo para sentir que no existen fiscalmente. El concepto de una transferencia no decide por sí solo el impuesto, pero los documentos ayudan a demostrar la naturaleza real del dinero. Aquí entra el cuarto ciclo, la relación entre la pensión, otros ingresos y el SAT. Mucha gente cree una de dos cosas extremas, o piensa que toda transferencia que entra a una cuenta será tratada como ingreso gravable, o piensa que por ser jubilada ya no tiene ninguna obligación fiscal posible. Ninguna de las dos ideas es segura. Una transferencia entre tus propias cuentas no se convierte mágicamente en ingreso nuevo. Un préstamo real no es lo mismo que una venta. Una devolución no es lo mismo que un honorario. Pero una renta, una actividad comercial, servicios profesionales, intereses o una ganancia pueden tener tratamiento fiscal aunque la persona también reciba pensión. La pensión tiene reglas y exenciones específicas. Los demás ingresos conservan su propia naturaleza. Esto sirve tanto para jubilados con ingresos bajos como para personas de clase media cómoda. El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla una exención para jubilaciones y pensiones hasta el límite previsto por la norma, y el excedente puede recibir tratamiento gravable. Pero aquí hay que ser responsable. El cálculo exacto puede depender del tipo de pago, su periodicidad, la institución, los comprobantes y los criterios aplicables. No tomes una multiplicación vista en redes como si fuera una resolución para tu caso. En 2026, el INEGI fijó la UMA en 117,31 pesos diarios, 3,566,22 pesos mensuales y 42,794,64 pesos anuales a partir del 1 de febrero. La UMA se usa como referencia para múltiples obligaciones legales, pero no debe aplicarse automáticamente a cada cálculo de pensión o impuesto sin revisar la disposición correspondiente. Quien te dé una cifra universal sin preguntar qué tipo de pensión recibes probablemente está simplificando demasiado. Imagina a Víctor, pensionado, que recibe 24,000 pesos mensuales y además renta un pequeño local por 8,500. Él piensa, como soy jubilado todo está exento. Durante 2 años recibe la renta por transferencia, no emite los comprobantes que correspondan y no revisa sus obligaciones. El problema no nace del depósito de la pensión. Nace de mezclar dos fuentes de ingreso y tratarlas como si fueran una sola. Ahora piensa en Laura, que mueve 60,000 pesos de su cuenta de ahorro a otra cuenta propia para obtener mejor rendimiento. Ella teme que el SAT lo considere ingreso. Si ambas cuentas están a su nombre y puede demostrar el origen, el traslado no crea por sí solo una venta ni un servicio. La diferencia entre Víctor y Laura no está en el tamaño de la transferencia, está en la causa económica y en la documentación. El SAT y las instituciones financieras no leen tu mente, ven registros, ven RFC, cuentas, comprobantes fiscales, retenciones, intereses, depósitos y declaraciones. Los bancos, además, cumplen obligaciones de identificación y prevención de lavado de dinero. Utilizan sistemas automatizados para detectar patrones, clasificar riesgos y generar alertas sobre operaciones que no parecen corresponder al comportamiento habitual. Eso no significa que cada transferencia sea una acusación ni que un algoritmo determine tu culpabilidad. Significa que una operación puede ser revisada y que pueden pedirte información sobre el origen de recursos. Esto está ocurriendo silenciosamente porque la supervisión ya no depende únicamente de una persona mirando papeles. Los sistemas pueden considerar datos, horarios, montos, frecuencia y relaciones entre operaciones. Supongamos que una cuenta recibe normalmente una pensión de 13,000 pesos y retiros pequeños.
De pronto entran 4 depósitos en efectivo por 45,000 pesos cada uno, seguidos de transferencias a 5 personas diferentes. El patrón cambia. El banco puede pedir explicación o aplicar medidas de seguridad conforme a sus políticas y obligaciones. Ahora compara eso con una transferencia única de 180,000 pesos por la venta documentada de un automóvil, depositada mediante operación bancaria y respaldada por contrato, identificación del comprador y comprobante. El monto es el mismo, pero la historia es distinta. Tener documentos no garantiza que nunca habrá preguntas, pero permite responder con claridad. La mayoría nunca se dio cuenta de esto. El objetivo no es esconderse del sistema. El objetivo es que la realidad económica y los registros cuenten la misma historia. Un error frecuente es prestar la cuenta para que un hijo, sobrino o amigo reciba dinero. Solo será esta vez, dicen. Entran 75,000 pesos por una venta que no es tuya y después los transfieres. Para la familia parece un favor. Para el sistema, tu cuenta recibió y movió recursos. Si más adelante preguntan, tendrás que explicar una operación ajena que pasó por tu nombre. Peor aún, si el origen era fraudulento, puedes quedar atrapado en una investigación o con la cuenta restringida mientras se aclara. No prestes tu identidad financiera. No prestes tu tarjeta. No prestes tu aplicación. No prestes tu cuenta para cobrar ventas, tandas, apuestas, negocios o créditos de terceros. La confianza familiar no reemplaza los documentos. Esto también ocurre con las llamadas cuentas concentradoras, informales de la familia. Una persona recibe la pensión de la madre, el salario del hermano, la renta de un inmueble y pagos de un negocio. Todo entra a la misma cuenta porque alguien dijo que era más fácil. Al principio parece ordenado. Después nadie sabe qué cantidad pertenece a quién, qué gasto fue personal, qué depósito fue devolución y qué transferencia fue ingreso. Cuando aparece un cargo no reconocido o una pregunta fiscal, reconstruir 6 meses se vuelve una pesadilla. Separar cuentas no es desconfianza, es higiene financiera. Una cuenta para recibir la pensión, otra para una actividad comercial cuando corresponda, y documentación clara para apoyos familiares reducen confusión y riesgo. El quinto ciclo revela una fuga que puede ser más costosa que un fraude: los créditos ligados a la pensión. La publicidad suele destacar la mensualidad. Solo 1,200 pesos al mes, dice el anuncio. La persona piensa que puede pagarlo. Pero el dato decisivo no es solo la mensualidad. Es cuánto recibe realmente, cuánto devolverá en total, durante cuántos meses, qué tasa se aplica, cuál es el costo anual total, qué seguro se incorpora, qué comisión se cobra y qué ocurre si quiere liquidar antes. Un préstamo de 30,000 pesos puede terminar costando mucho más cuando se extiende el plazo. El descuento directo da al acreedor mayor seguridad, pero reduce el dinero disponible del pensionado antes de que pueda decidir cómo usarlo. Considera a Manuel, de 68 años. Necesita 40,000 pesos para reparar el techo. Le ofrecen un crédito a 36 meses con pago de 1,890 pesos. Manuel multiplica rápidamente y descubre que pagará 68,040 pesos, sin contar cualquier concepto adicional que deba revisar. Recibió 40,000 y entregará más de 28,000 por encima del capital. Puede que el crédito sea legal y que para él siga siendo la única solución, pero debe saber el costo antes de firmar. Ahora imagina que además ya paga 950 pesos por otro préstamo y 430 por un seguro. De una pensión de 12,500, casi 3,300 se comprometen antes de comprar comida. El problema no es que el banco haya ocultado necesariamente cada dato. El problema es que la publicidad hizo visible la mensualidad y dejó el costo total en segundo plano. Los jubilados son atractivos para ciertos acreedores porque tienen un flujo relativamente estable. Esa estabilidad puede convertirse en protección o en objetivo comercial. Una pensión segura no significa capacidad ilimitada de endeudamiento. El banco puede aprobar y aún así el crédito puede ser perjudicial para tu presupuesto. La aprobación mide el riesgo del prestamista, no mide tu tranquilidad. Esto cambia completamente el juego. La mayoría piensa que, si fue aprobado, entonces puede pagarlo. No es lo mismo. Antes de aceptar, calcula qué porcentaje del ingreso mensual quedará comprometido. Incluye medicamentos, vivienda, apoyo familiar y gastos irregulares. Una persona puede pagar la cuota y aún así
quedar sin margen para vivir. También existen créditos gestionados por intermediarios que se presentan como representantes del IMSS, del ISSTE o de una institución financiera. Piden depósito previo por seguro, liberación, gestoría o impuesto. Un crédito legítimo no debería depender de transferir dinero a una cuenta personal improvisada para que después liberen el préstamo. Verifica que la entidad exista, que esté regulada cuando corresponda, que el contrato identifique al otorgante y que el dinero llegue desde la institución indicada. No entregues fotografías de la tarjeta por ambos lados, NIP, códigos de un solo uso ni acceso remoto al teléfono. Ningún asesor necesita controlar tu pantalla para depositarte un crédito. El score y el historial crediticio también generan confusión. No existe una persona detrás de una mesa decidiendo si eres bueno o malo. Las sociedades de información crediticia registran comportamientos reportados por otorgantes: créditos abiertos, saldos, límites, puntualidad, atrasos y consultas, entre otros datos. Un atraso pequeño puede permanecer como parte del historial según las reglas aplicables. Cerrar una tarjeta tampoco borra mágicamente la historia, y dejar de usar crédito no garantiza un score perfecto. Aquí está el detalle que casi nadie entiende. El score es una estimación de riesgo para prestar, no una calificación moral. Una persona honesta puede tener un score bajo por atrasos, alta utilización o poca información. Una persona con ingresos altos puede ser rechazada por comportamiento crediticio inestable. Para protegerte, revisa tu reporte de crédito, corrige datos equivocados y evita solicitar varios préstamos al mismo tiempo sin necesidad. No pagues a quien prometa borrar el buró de manera instantánea. Si una deuda es real, negocia con la entidad o con canales verificables. Si es falsa, presenta reclamación y conserva folios. Si aparece un crédito que nunca contrataste, no esperes a que se resuelva solo. Puede ser robo de identidad. Esto no es automático. La institución no conoce tu versión hasta que la presentas. Tienes que solicitarlo, documentarlo y dar seguimiento. Ahora me interesa que pienses en algo incómodo. Una persona puede recibir la pensión puntualmente, no caer en ninguna estafa evidente, y sin embargo, perder decenas de miles de pesos por intereses. Un crédito renovado antes de terminar el anterior puede dar la sensación de alivio porque entrega efectivo nuevo, pero también reinicia costos y alarga la deuda. Es como sacar agua de una cubeta mientras otra llave sigue abierta. El dinero que entra hoy puede estar comprando años de descuentos futuros. Por eso la última columna del contrato importa más que la primera conversación con el vendedor. Ahora dime en los comentarios, ¿ya conocías estas reglas sobre la fecha del pago, el CEP, las cuentas y los créditos? ¿O estás escuchando alguna de ellas por primera vez? Puedes escribir solamente tu ciudad y la palabra revisión si desde hoy vas a comparar el depósito con tus movimientos. El sexto ciclo entra en el lugar donde puede existir dinero que la persona ni siquiera está mirando: la cuenta individual de Afore. La CONSAR establece que el trabajador o beneficiario puede solicitar estado de cuenta, consulta, certificación de saldos y detalle de movimientos. La Afore debe entregar esa información en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la solicitud, y por ley, debe enviar estados de cuenta al menos 3 veces al año, de manera cuatrimestral. Sin embargo, miles de personas no los reciben porque el domicilio o el correo están desactualizados. O los reciben y no los abren. Nadie va a avisarte sobre esto con una llamada personal diciendo: usted dejó de revisar su ahorro. El documento puede estar esperando en un correo que ya no usas. El estado de cuenta de la Afore no es publicidad, es una radiografía. Muestra saldos, aportaciones, rendimientos, comisiones, movimientos y datos del trabajador. Si el nombre tiene una letra equivocada, si el CURP no coincide, si existen 2 números de seguridad social, si faltan periodos o si los beneficiarios no están actualizados, el problema puede aparecer justo cuando se necesita disponer de los recursos. La mayoría piensa que no califica para corregir porque ya está cerca de jubilarse o porque los documentos son antiguos, pero precisamente los expedientes antiguos son los que más necesitan revisión. Esto sirve tanto para jubilados con ingresos bajos como para personas de clase media cómoda. Hay trabajadores que cotizaron al IMSS entre mayo de 1992 y junio de 1997, o al ISSSTE
entre mayo de 1992 y diciembre de 2007, y pueden tener recursos SAR 92 que requieren unificación con la cuenta individual administrada por la Afore. La CONSAR describe un trámite específico de unificación y señala un plazo de solución de 30 días hábiles cuando se cumplen requisitos. Presta atención a la frase, trámite específico. Esto no es automático. Los recursos no aparecen necesariamente en el saldo correcto solo porque han pasado muchos años. Tienes que solicitarlo, presentar identificación y documentos que ayuden a localizar y acreditar las cuentas. Piensa en Arturo, de 66 años, que trabajó para 2 empresas en la década de los 90. Conserva un estado de cuenta bancario antiguo y recibos con su número de seguridad social. Al revisar su Afore, nota que los recursos de un periodo no aparecen integrados. Durante años supuso que eran cantidades demasiado pequeñas. Inicia el trámite y descubre que la suma, con los movimientos correspondientes, merece atención. No voy a prometerte una cifra porque cada caso es distinto. Lo importante es el mecanismo. Dinero asociado a una etapa laboral puede quedar separado hasta que se identifica y se unifica. La mayoría nunca se dio cuenta de esto porque mira únicamente la pensión mensual, no la historia completa de la cuenta individual. El mismo principio aplica a beneficiarios y datos personales. Una familia puede vivir con la certeza de que todo está arreglado porque alguna vez se entregó un nombre en una oficina. Años después hay divorcio, fallecimiento, cambio de domicilio, nuevo teléfono, corrección de CURP o documentos que ya no coinciden. La voluntad familiar no sustituye el expediente. Cuando una persona muere, los familiares están en duelo y, al mismo tiempo, deben demostrar derechos, identidades y relaciones. Corregir antes cuesta tiempo. Corregir después puede costar mucho más tiempo y generar conflictos. Revisa beneficiarios, conserva actas legibles y asegúrate de que una persona de confianza sepa en qué Afore está la cuenta, sin compartir contraseñas. También debe entenderse la diferencia entre pensión, negativa de pensión y disposición de recursos. Una negativa no significa que el dinero desapareció. Puede abrir la puerta a procedimientos para disponer de recursos de la cuenta individual conforme al régimen y a los requisitos aplicables. La CONSAR contempla trámites de retiro total por pensión o negativa del IMSS, así como procedimientos para recursos del ISSST. Se solicita resolución, identificación, expediente actualizado y una cuenta bancaria a nombre del trabajador o beneficiario, entre otros documentos. Otra vez aparece la frase que debe quedar grabada. Tienes que solicitarlo. Nadie deposita automáticamente todos los recursos posibles solo porque cumpliste cierta edad. Las aportaciones voluntarias agregan otra decisión. En algunos regímenes, al tramitar la pensión, el trabajador o sus beneficiarios pueden decidir retirar determinados recursos voluntarios en una sola exhibición o utilizarlos para incrementar la pensión, según las condiciones aplicables. Ninguna opción es universalmente mejor. Retirar todo puede resolver una deuda costosa, pero también puede reducir el ingreso futuro. Integrarlo puede mejorar la pensión, pero deja menos liquidez inmediata. La decisión debe considerar salud, deudas, dependientes, vivienda, esperanza de vida y otros ingresos. Este contenido es educativo y no sustituye orientación financiera, jurídica, fiscal o contable profesional. Cuando hay una suma importante o un expediente complejo, una consulta seria puede evitar años de consecuencias. El séptimo ciclo parece cotidiano, pero es uno de los más urgentes. Los cargos no reconocidos en tarjetas y cuentas. Muchas personas revisan solo el saldo, no cada movimiento. Ven que más o menos queda lo esperado y siguen adelante. Un cargo de 89 pesos puede ser una prueba. Si funciona, aparecen otros. Un cobro mensual de 249 pesos puede esconderse entre compras legítimas. Un comercio puede mostrarse con un nombre distinto al conocido, por lo que primero hay que investigar, pero no ignorar. La legislación y las reglas bancarias establecen plazos para reclamar. En diversos casos de cargos con tarjeta, se habla de hasta 90 días naturales, pero esperar al último día es una mala estrategia. Reporta en cuanto detectes la operación, bloquea el medio cuando corresponda y guarda el folio. No todos los cargos desconocidos son fraude. A veces el nombre comercial es diferente.
Una compra tardó en reflejarse o un familiar autorizado utilizó la tarjeta. Pero tampoco debes aceptar esa explicación sin verificar. Pregunta fecha, comercio, canal, monto y forma de autenticación. Si la tarjeta estaba contigo y aparece una compra presencial en otra ciudad, el dato importa. Si fue una compra digital, revisa suscripciones y dispositivos. Si el banco rechaza la reclamación, solicita la respuesta y conoce las vías de aclaración ante la propia unidad especializada y, cuando corresponda, la Conducef. La mayoría piensa que no califica para reclamar 300 pesos. El delincuente cuenta con esa resignación. Guadalupe, pensionada de 73 años, detectó 3 cobros de 199 pesos. Pensó que eran comisiones del banco. 6 meses después, llevaba 3.582 pesos perdidos. Cuando finalmente preguntó, descubrió que correspondían a una membresía contratada durante una llamada de ventas que ella no recordaba haber aceptado. El caso requería revisar grabaciones, contrato y cancelación. Ahora piensa en Francisco, que vio un cargo de 4.800 pesos y de inmediato llamó al número de un mensaje que decía fraude detectado. El mensaje era falso. Durante la llamada entregó un código y los delincuentes realizaron otra operación. El primer cargo pudo haber sido una alerta inventada. El segundo fue autorizado con la información que él proporcionó. La urgencia convirtió una duda en pérdida real. Los códigos enviados por mensaje, los tokens, las contraseñas, el NIP y el código de seguridad de la tarjeta no son datos para confirmar tu identidad ante una llamada entrante. Son llaves. Quien tiene la llave puede abrir la puerta. Un banco puede contactarte para advertir una operación, pero tú puedes colgar y llamar por tu cuenta al número oficial. No permitas que te convenzan de transferir el saldo a una cuenta segura. Tu dinero no se protege enviándolo a una cuenta personal indicada por teléfono. Tampoco instales aplicaciones de acceso remoto para que un supuesto ejecutivo corrija el problema. Con acceso a la pantalla, la persona puede ver códigos, abrir aplicaciones y mover dinero mientras tú crees que está ayudando. La sensación de vigilancia silenciosa tiene dos caras. Por un lado, los bancos y autoridades utilizan tecnología, sistemas automatizados y análisis de riesgo para detectar operaciones inusuales, fraudes y patrones. Por otro, los delincuentes también analizan comportamiento. Saben qué día suelen depositarse las pensiones. Saben que una persona mayor se preocupa por una suspensión. Saben imitar mensajes, páginas y menús telefónicos. Pueden conocer tu nombre por filtraciones de datos o documentos compartidos sin cuidado. Por eso escuchar tu nombre en una llamada no demuestra legitimidad. El dato que antes parecía secreto quizá ya circula. La protección moderna depende menos de reconocer la voz y más de controlar el canal. Esto cambia completamente el juego. Antes se enseñaba a desconfiar de desconocidos. Ahora el desconocido puede parecer conocido. Puede usar el logotipo correcto, el tono correcto y parte de tus datos. La defensa no es memorizar todos los fraudes, es aplicar una regla estable. Ningún mensaje urgente cambia por sí solo el procedimiento oficial. Si te dicen que el pago será bloqueado, verifica en la institución. Si te ofrecen devolución, revisa el portal fiscal. Si te anuncian un crédito, busca a la entidad. Si te muestran una transferencia, comprueba la acreditación. Si te piden códigos, no los compartas. Si te presionan para decidir en minutos, detén la conversación. La prisa es una señal. Si quieres seguir recibiendo información como esta, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder los próximos videos. Aquí no se trata de asustar a nadie, sino de traducir reglas que pueden proteger años de trabajo. Ahora llegamos a la parte más delicada, porque el último ciclo une todo lo anterior. El riesgo más grande no siempre es que la pensión deje de llegar, es que llegue a una estructura financiera que ya está preparada para absorberla. Imagina un engranaje silencioso. En el centro está el depósito de 16,000 pesos. En cuanto entra, una domiciliación toma 2,100. Un préstamo descuenta 2,650. Una tarjeta carga el pago mínimo de 1,480. Un seguro retira 390. Dos suscripciones suman 278. Un cargo no reconocido extrae 860. El titular retira 5,000 en efectivo para gastos y queda con 3,242 pesos antes de la mitad del mes. Desde su punto de vista, la pensión no alcanza. Desde el punto de vista del sistema, cada operación fue procesada por separado.
Nadie observa el efecto humano completo. La mayor revelación es que el pago puede estar correcto y tu situación puede estar empeorando. Este es el aviso que debe revisarse hoy. No basta con confirmar que el IMSS o el ISSST depositó. Hay que confirmar cuánto quedó libre, qué compromisos se cobran, qué deuda se renueva, qué cuenta recibe, qué datos están vigentes, qué movimientos se reconocen y qué documentos respaldan entradas extraordinarias. Un depósito puntual puede ocultar una pérdida estructural. La persona siente que la inflación se llevó todo, y una parte es inflación, pero otra parte puede ser intereses, comisiones, servicios olvidados y decisiones financieras antiguas que siguen activas. La inflación actúa como una reducción silenciosa del poder de compra. Si los precios suben, la misma cantidad compra menos. En diciembre de 2025, la variación anual utilizada para actualizar la UMA de 2026 fue 3.69%, y durante 2026 el comportamiento de los precios siguió moviéndose mes a mes. Pero tu gasto real no coincide exactamente con el promedio nacional. Una persona que utiliza más medicamentos, renta vivienda o compra alimentos específicos puede sentir un aumento mayor. Por eso no basta con saber cuánto subió la pensión. Hay que comparar cuánto subieron tus gastos esenciales. Si el ingreso aumenta 500 pesos, pero medicinas, alimentos y servicios aumentan 900, la pérdida mensual es 400, aunque el depósito nominal sea mayor. A esto se suma el costo del crédito. Una tasa elevada puede crecer más rápido que cualquier ajuste de la pensión. Si debes 25,000 pesos en una tarjeta y pagas únicamente el mínimo, parte importante del pago puede ir a intereses y el saldo puede tardar mucho en bajar. La tarjeta no está diseñada para olvidar la deuda. Cada corte calcula, registra y cobra conforme al contrato. El error invisible es usarla para completar todos los meses sin un plan de salida. Al principio cubre 2,000 pesos de supermercado. Después la pensión paga el mínimo y vuelve a faltar dinero para supermercado. Se crea un círculo en el que el crédito sustituye ingreso y el interés consume ingreso futuro. La solución no es cancelar todo de manera impulsiva. Algunas domiciliaciones son útiles, algunos seguros son valiosos y algunos créditos resolvieron necesidades reales. La solución es identificar qué conserva valor y qué solo extrae dinero. Solicita contratos, tablas de amortización, estados de cuenta y cartas de saldo. Pregunta cuánto costaría liquidar hoy. Compara el costo de refinanciar con el costo de continuar. No aceptes una renovación solo porque reduce la mensualidad. Puede aumentar el plazo y el total. Nadie va a avisarte sobre esto en letras grandes. La mensualidad baja se anuncia. El número total de pagos suele requerir atención. Hay otro engrane silencioso: los datos desactualizados. Un correo antiguo impide recibir alertas. Un teléfono perdido recibe códigos. Un domicilio incorrecto hace que estados de cuenta no lleguen. Un beneficiario desactualizado complica trámites. Una identificación vencida retrasa aclaraciones. Una firma diferente puede provocar validaciones adicionales. Ninguno de estos elementos roba dinero directamente, pero todos aumentan la fricción cuando hay una emergencia. Y en finanzas, el tiempo cuesta. Mientras una aclaración se prolonga, la familia puede endeudarse, atrasarse o vender algo con prisa. Por eso la revisión de hoy debe ser concreta, aunque no se presente como una lista. Abre el estado de cuenta más reciente y recorre cada movimiento desde el depósito. Compara con el mes anterior. Identifica descuentos repetidos. Separa los que reconoces de los que no reconoces. Anota folios de cualquier aclaración. Verifica que el teléfono y correo del banco estén bajo tu control. Confirma la fecha oficial de pago según tu institución. Revisa el último estado de cuenta de la Afore y observa nombre, CURP, NSS, saldos y beneficiarios. Guarda comprobantes de transferencias importantes. Si recibes ingresos adicionales, separa su documentación y consulta el tratamiento fiscal. Este trabajo puede tomar una tarde. Ignorarlo puede costar años. No entregues documentos originales a gestores desconocidos. No firmes hojas en blanco. No permitas que fotografíen tu tarjeta por ambos lados. No pagues anticipos para liberar supuestos apoyos. No abras enlaces porque contienen el logotipo de una institución. Escribe tú mismo la dirección oficial o utiliza la aplicación instalada desde la tienda legítima. Cuando llames, conserva fecha, hora, nombre o número de atención y folio. Cuando acudas a una oficina,
pide acuse. La memoria falla, el documento permanece. Si alguien te acompaña, la ayuda debe aumentar tu control, no reemplazarlo. Un hijo puede leer el estado de cuenta contigo. Un contador puede explicar obligaciones. Un abogado puede revisar un conflicto. Un asesor puede comparar productos. Pero ninguna ayuda legítima necesita quedarse con tus contraseñas. Crea una carpeta física y otra digital con identificación vigente, resolución de pensión, estados de cuenta, contratos de crédito, datos de Afore, comprobantes relevantes y números oficiales. Protege esa carpeta. Informa a una persona de confianza dónde está, sin dejarla expuesta. Quienes están viendo ahora y reciben una pensión baja, pueden pensar que estas reglas son para personas con mucho dinero. No es así. Una fuga de 300 pesos duele más en una pensión de 7,000 que en un ingreso de 70,000. Y quienes tienen una pensión cómoda pueden pensar que no necesitan revisar. Tampoco es así. Montos mayores atraen ofertas de crédito, ventas, inversiones y fraudes más sofisticados. Esto sirve tanto para jubilados con ingresos bajos como para personas de clase media cómoda. La protección no depende de cuánto tienes. Depende de entender cómo se mueve. Tampoco caigas en la promesa contraria. Inversiones que ofrecen rendimientos extraordinarios, seguros y sin riesgo. Una persona jubilada suele buscar ingreso adicional porque la pensión pierde poder de compra. Esa necesidad la vuelve vulnerable a esquemas que pagan al principio para generar confianza. Si alguien ofrece duplicar 100,000 pesos en pocos meses, presiona para depositar hoy o impide retirar sin pagar nuevas comisiones. Detente. Verifica regulación, contrato, riesgos y forma de retiro. Rendimiento alto significa riesgo alto, aunque la presentación tenga oficinas elegantes. El patrimonio construido durante 30 años puede desaparecer en 30 minutos. El sistema financiero mexicano no es una sola persona tomando decisiones contra ti. Es una red de contratos, leyes, sistemas de pago, bases de datos, instituciones, reglas fiscales, modelos de riesgo y procesos automatizados. El enemigo no es un cajero, un funcionario o un ejecutivo específico. El enemigo es la combinación de complejidad y desinformación. Quien entiende el mecanismo puede preguntar, comparar, documentar y detenerse. Quien no lo entiende depende de la versión de la última persona que llamó. Por eso la información protege. Quiero hablarte directamente. No importa si ya cometiste alguno de estos errores. No importa si prestaste tu cuenta, aceptaste un crédito caro, ignoraste un estado de cuenta o contestaste una llamada. La vergüenza paraliza y favorece a quien quiere aprovecharse. Lo importante es cortar la cadena. Cambia claves desde un dispositivo seguro cuando exista riesgo. Reporta operaciones. Actualiza datos por canales oficiales. Pide documentos. Revisa contratos. Busca orientación profesional cuando el monto o el problema lo justifique. Todavía se puede recuperar control, aunque no siempre sea posible recuperar cada peso. La tranquilidad financiera en la jubilación no significa que nunca habrá problemas. Significa que sabes reconocerlos temprano. Un pago faltante se investiga en la fecha correcta. Un cargo desconocido se reporta. Una transferencia se comprueba. Un crédito se mide por su costo total. Un ingreso adicional se documenta. Una cuenta de Afore se revisa. Un beneficiario se actualiza. Un mensaje urgente se verifica. Son acciones sencillas, pero juntas forman una barrera que el sistema por sí solo no construirá para ti. Recuerda las frases centrales. Esto no es automático. La mayoría piensa que no califica. Nadie va a avisarte sobre esto de forma personal. Tienes que solicitarlo. No porque las instituciones quieran necesariamente ocultarlo, sino porque operan mediante procedimientos. El procedimiento no conoce tu miedo, tu enfermedad, tu renta ni la fecha en que compras medicamentos. Tú debes llevar tu realidad al expediente mediante documentos, solicitudes y aclaraciones. Ahí está la diferencia entre esperar y protegerse. Comparte este video con tus padres, tus hermanos, tus vecinos y cualquier persona que reciba una pensión o esté cerca de jubilarse. No lo compartas para causar miedo. Compártelo para que alguien revise hoy una cuenta, evite entregar un código, detecte un descuento o recupere un documento antes de necesitarlo.
A veces proteger a una familia empieza con una conversación de 10 minutos frente a un estado de cuenta. Y si piensas que esto ya es importante, te recomiendo ver el próximo video que está apareciendo ahora en la pantalla. En él, explico otra situación que puede afectar directamente el dinero de millones de personas en México y que casi nadie está observando. Cómo una deuda pequeña puede convertirse en años de descuentos, aunque el banco diga que la mensualidad es cómoda. Lo que construiste merece algo más que esperanza. Merece revisión, documentos, inteligencia y protección.